Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 5 y versículo 1, donde dice: Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Note cómo Dios actuaba llevando a cabo los preparativos para la conquista de la tierra. Y lo hará en dos áreas, una sobre los enemigos y otra sobre su pueblo. La actuación divina sobre los enemigos era una acción interna que producía en ellos temor. Nótese cómo el miedo en el corazón de los habitantes de las ciudades de Canaán ya había comenzado tiempo antes, a causa del conocimiento de los hechos ocurridos en Egipto y del triunfo de Israel sobre los reyes de Transjordania, como así nos muestra este libro de Josué capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Además, el paso del pueblo de Israel por un Jordán en seco, como consecuencia del milagro de Dios, hizo incrementar el temor íntimo y profundo en el corazón de los cananeos. Era evidente que no servía su poderío militar ante un Dios que era capaz de secar el río para hacer pasar a su pueblo y hacerlo en seco. El temor atenazaba a todos los reyes de los amorreos, haciéndoles desfallecer, hasta el punto que no hubo más aliento, literalmente espíritu en ellos. Es decir, no había disposición para reaccionar delante de los hijos de Israel. El corazón debilitado de aquellos, derritiéndose como cera al calor del sol, era incapaz de mantener firmeza ante los acontecimientos que se producirían. Una tierra poblada, con ciudades amuralladas y ejércitos estrenados, no era suficiente garantía entre un pueblo que iba conducido por Dios, que hacía milagros tan notorios como haber detenido el curso del río Jordán. El Eterno actuaba en favor de Israel, por lo que aquellos reyes sabían íntimamente que su poder había llegado a su fin. La fortaleza de ellos dio paso al miedo que se había apoderado de sus corazones, quienes, en algún momento, habían sido motivo de temor para el pueblo de Dios, como así señala, por ejemplo, en Números, capítulo 13, los versículos 31 al 33, donde dice: Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Nótese cómo ahora la cosa cambia, ya que ahora eran ellos los que temían. Antes habían adorado a sus dioses en quienes ellos confiaban, pero ahora temblaban ante el Dios de Israel. Habiendo considerado ya esta lección en capítulos anteriores, basta con recordar tan solo como aplicación espiritual el hecho de que los enemigos del creyente temen ante el pueblo de Dios, porque su poder ha sido quebrantado por Cristo en el río de la muerte. La potencia de Satanás y sus huestes
ha sido quebrantada en la cruz. Allí fueron despojados definitivamente y son ya enemigos vencidos y también derrotados. Colosenses, capítulo 2 y los versículos 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ellos tiemblan ante el pueblo de Dios sabiendo que Dios mismo, es decir, el Todopoderoso, va delante de los suyos dándoles la victoria y conduciéndolos siempre en triunfo en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tales manifestaciones de miedo se describen en relatos recogidos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya que el temor se apoderó de los sacerdotes ante la proclamación de la victoria de Cristo, quienes, a oír de ella, como dice la palabra de Dios, se enfurecían y querían matar a los mensajeros, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 5 y los versículos 31 al 33. Y el mismo temor también se manifestaba en el corazón de Félix, ante la disertación de Pablo sobre la justicia y el juicio venidero, quien, espantado, mandó callar al apóstol, emplazándolo para otra ocasión. Hechos de los Apóstoles capítulo 24 y versículo 25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Es necesario que cada creyente comprenda la seguridad que se alcanza en Cristo Jesús. Ya que el Señor va delante de los suyos, por tanto, cabe la confianza en la victoria que Él mismo alcanza para su pueblo. Las palabras del apóstol Pablo son un admirable resumen a esta lección que debe de ser recordada continuamente, cuando dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8 y versículo 31. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Los preparativos para la conquista victoriosa, note que comienzan con la circuncisión del pueblo, ya que todos los varones no circuncidados debían de hacerlo. Sin duda, desde el punto de vista humano, tal actuación era contraria a toda lógica. Los hombres de guerra habían de circuncidarse también junto con todos los otros varones de Israel. Y aquello era lo menos indicado para un ejército que tenía que estar preparado para hacer frente en cualquier momento a los enemigos. Es por eso que la incircuncisión inhabilitaba por un tiempo hasta que las heridas producidas por la práctica quedaran completamente curadas. Pero sin embargo, Dios considera esta actuación como fundamental en los preparativos del pueblo para la conquista de la tierra. La circuncisión había sido establecida por Dios como distintivo o signo externo del pacto con Abraham, cuando dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Génesis
capítulo 17 y los versículos 10 al 12. El rito estaba integrado en la vida del pueblo y tenía una notoria vinculación con la celebración de la Pascua. Éxodo capítulo 2 y versículo 44 dice: Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que le hubieres circuncidado. El pacto establecido con Abraham relacionaba a aquel y su descendencia con Dios mismo. Es decir, Dios no solo daba promesas de tierra y también de bendiciones, sino que se constituía en su Dios personal. Y así lo expresa en las condiciones del pacto renovado, cuando dice: Estableceré mi pacto entre mí y ti, pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis capítulo 17 y versículo 7. La circuncisión era una señal externa de una realidad espiritual y personal en la que Dios consideraba como suyos a quienes Él mismo había elegido para sí. Esta señal manifestaba la relación en gracia de Dios con su pueblo y también la consagración de estos para Él. En el Nuevo Testamento habla de la circuncisión como una señal de la justificación por fe que Abraham alcanzó en su relación con Dios, cuando dice: Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. Romanos capítulo 4 y versículo 11. La circuncisión expresa en su señal externa la realidad de una obra de gracia, mediante la cual Dios elige y marca a un pueblo como propiedad suya. También la circuncisión expresaba una realidad espiritual íntima, como un cambio interno efectuado por Dios en el corazón que cambiaba la actitud de rebeldía natural del hombre en obediencia, sumisión a Dios, como la ley así lo expresa, cuando dice: Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomios capítulo 9 y versículo 16. El cambio espiritual íntimo y profundo obedece a una obra de Dios, cuando dice: Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tus descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomios capítulo 30 y versículo 6. Note cómo tales expresiones son una forma de definir el nuevo nacimiento. Ezequiel capítulo 36, los versículos 26 y 27 dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La circuncisión como señal del pacto funciona en razón de la extensión familiar que liga al primero, Abraham, con su descendencia después de él. Génesis capítulo 17 y versículo 7 dice: Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Esta operación no tiene nada que ver con costumbres semejantes en otros pueblos, como por ejemplo ocurría en la sociedad egipcia, que marcaba a los varones al alcanzar la pubertad, reconociéndolos socialmente como adultos. El rito establecido para Israel era el reconocimiento de una obra divina que establecía una posición delante de Dios
y una señal manifiesta de su gracia hacia el pueblo. Todavía queda un aspecto importante del rito de la circuncisión que tiene que ver con la obediencia. Tengas en cuenta que la circuncisión descansaba sobre un principio de relación de obediencia que Dios estableció primero para Abraham y luego para su descendencia, recogido en el preámbulo de la confirmación del pacto, cuando dice: «Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto». Génesis capítulo 17 y versículo 1. De ahí que la obediencia sea la manifestación característica de quienes están vinculados en el pacto que Dios estableció. Note que la obediencia demanda santidad de vida. Jeremías capítulo 4 y versículo 4 dice: «Circuncidaos a Jehová, y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras». La circuncisión es una expresión de compromiso, de obediencia como consecuencia de la dinámica de la fe. Romanos capítulo 2 y los versículos 25 al 27 dice: «Pues, en verdad la circuncisión aprovecha, si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ¿te condenará a ti, que con las letras de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley?» El que se circuncidaba expresaba su compromiso de obedecer al Señor en todo lo que Él había establecido en su ley. Es por eso que en este sentido la circuncisión manifestaba un importante aspecto de la consagración a Dios. La señal externa debía corresponder a una realidad interna, ya que la Biblia enseña que había quienes tenían la señal externa de su carne, pero no la realidad espiritual interior, lo que no solo convertía aquello en un mero formalismo sin consecuencia, sino también en un acto pecaminoso al que Pablo compara con una mutilación del cuerpo, cuando dice a los filipenses en el capítulo 3 versículo 2: «Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo». Y con un acto también podía ser de hipocresía. Romanos capítulo 2 y los versículos 28 y 29 dice: «Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios». También, tal actitud es condenada por la Escritura. Romanos capítulo 2 y versículo 27 dice: «Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley». La circuncisión como mero rito es considerado por Dios como inexistente, tal como enseña el profeta Jeremías en el capítulo 9 y versículo 25 y 26, donde dice: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas,
y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Por otro lado, como siempre, la posición liberal, en su afán de demistificador de la Escritura y su interés en mantener su teoría de las formas, trata de demostrar que la circuncisión de Israel procede de una costumbre pagana que los autores del Pentateuco adoptaron para vincularla con principios religiosos, especialmente del material procedente de la fuente documentaria sacerdotal. Históricamente, según ellos, el rito de la Pascua es una conversión religiosa de tradiciones pastoriles. Y nada mejor para esto que transcribir algunos párrafos referente a esto de la posición liberal del erudito Paul Rand, donde dice: desde antiguo se viene diciendo que el rito pastoril de la Pascua remonta con cierta probabilidad a una época muy anterior al período mosaico. Pero una vez más tropezamos con la dificultad de siempre. Esta celebración cultural se encontraba ahora revestida de una interpretación histórica que se unió al rito primitivo poco después de la experiencia del Éxodo. Por eso todo intento de reconstruir el antiguo rito pascual permanece siempre en el terreno de la hipótesis. Pero con toda seguridad practicaron ya los antepasados nómadas de Israel la circuncisión y es probable que guardaran el sábado. Fin de la cita de Paul Rand. Y es por eso que los liberales tratan de desvincular todo aspecto sobrenatural, es decir, procedente de algo establecido directamente por Dios, en el origen de la circuncisión para Israel. Para ellos, no hay evidencias de que se deba a la realidad del pacto que Dios había establecido con Abraham. Es más, pretenden probar que la circuncisión, tal como se entiende por el pueblo post-esélico, era meramente un signo distintivo en relación con los pueblos vinculados al cautiverio. Todavía, en su búsqueda de evidencias históricas que confirmen sus teorías, pretenden hacer creer que el signo de la alianza solo se consideró así en los días del exilio y nada más. Es evidente que los liberales pretenden establecer que la teoría del Pentateuco es una simple adecuación o adaptación teológica de asuntos costumbristas y prácticas históricas correspondientes a las tribus de Israel. Así se descubre cuando, al referirse a la supuesta fuente sacerdotal, como se puede apreciar, expresan el pensamiento liberal de los seguidores de la teoría de las formas y que evidencia el esfuerzo desesperado de lo que ellos llaman desmitificar la verdad bíblica. Sin embargo, su imposición aparece cubierta de marcadas contradicciones que cualquier lector puede descubrir por sí mismo. Contrastar la teoría con el relato bíblico, armónicamente consecuente con la narración histórica, ya que pretenden afirmar que la circuncisión no tenía nada que ver con una vinculación religiosa en el sentido de obedecer a un mandato divinamente ordenado como señal externa de un pacto divino, donde nace realmente la circuncisión israelita. Es creer, desconocer, por tanto, las evidencias de Génesis, capítulo 17, para pretender desvincularlas, envolviéndolas en un proceso histórico elaborado como hipótesis de pensamiento, culminando con un desesperado intento de relacionar la circuncisión como distintivo entre Israel cautivo y las naciones de su cautiverio, cuando incluso para quienes presentan
y defienden tal hipótesis, la circuncisión aparece como distintivo de la nación en documentos muy anteriores a los tiempos del exilio. Pero volviendo al texto bíblico, podemos notar que la circuncisión que Dios establece en este mandamiento antes de iniciar la conquista de la tierra es la segunda vez que se hace para los hijos de Israel, desde la salida de Egipto. El primer preparativo para la conquista está relacionado con la identidad de Israel como pueblo de Dios y la obediencia incondicional de ellos al Señor. El distintivo de la obediencia es la característica del pueblo de Dios. Los creyentes en esta dispensación son llamados a la obediencia, igual que cualquier otro creyente que haya existido en dispensaciones anteriores. Este es también el modo de recibir la salvación, ya que la fe salvífica, ejercida por el pecador, es un acto de obediencia en respuesta a una demanda divina de conversión. Hechos de los Apóstoles capítulo 17 y versículo 30 dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La acción poderosa del Espíritu Santo capacita al pecador para ese acto de obediencia y lo separa para hacerlo capaz de tal acción contraria a su propia naturaleza caída. Note lo que dice la primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 2. Elegidos, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La vida de obediencia es el resultado natural de un cambio operado en el interior del corazón, pasando de una condición de desobedientes en la naturaleza adánica. Efesios capítulo 2 y versículo 2 dice: a hijos obedientes. Y primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En la nueva naturaleza en Cristo, por la regeneración lo hace posible, ya que el cristiano no tiene un signo externo de circuncisión como ocurría con los hebreos, pero es una realidad espiritual que se produce para todo aquel que está en Cristo. Colosenses capítulo 2 y los versículos 11 y 12 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y note que se hace visible externamente en una vida transformada y cambiada por el poder de Dios, que expresa ante el mundo las virtudes, esto es, las acciones de poder transformador de Dios en salvación. La primera carta de Pedro capítulo 2 y versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para quien ha creído, la obediencia a los mandamientos de Dios es parte esencial de su testimonio y condición del nuevo nacimiento. La primera carta a los Corintios capítulo 7 y versículo 19 dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré
y me manifestaré a él. Las obras nacidas del amor llevan aparejada la obediencia a lo que Dios establece. Juan capítulo 14, versículo 21 dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo que evidencia la realidad de la circuncisión espiritual del corazón regenerado es que actúa en amor. Gálatas capítulo 5 y versículo 6 dice: Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Quien afirma su nuevo nacimiento y su pertenencia al pueblo de Dios, que es la Iglesia de Jesucristo, ha manifestado en un espíritu de obediencia plena lo que Él demanda, como indicativo de la nueva creación. Gálatas, capítulo 6, versículo 15, dice: Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La lección de la obediencia aparecerá una y otra vez más en este libro de Josué, como enseñanza precisa para cada creyente en este tiempo actual. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, nada que se haga en la carne, incluido todo tipo de ceremonias religiosas, hacen la diferencia en la relación personal con Dios, ya que todo lo que es externo carece de relevancia eterna y es inválido mientras no sea el reflejo de una verdadera justicia interna, es decir, del corazón. Aquel que vive por la fe en Jesucristo está motivado en su interior por el amor a Dios, que fluye de forma sobrenatural en adoración reverente, obediencia genuina y sacrificio amoroso por los demás. Amigo y amiga oyente, el hombre y la mujer suelen mirar con sus ojos solamente lo externo, lo que suelen ver y nada más, pero sin embargo Dios mira lo interno, es decir, lo del corazón del hombre y de la mujer. Es por eso que mi amigo y mi amiga oyente, si tú aún no has recibido en tu corazón, es decir, en lo interno, a Jesús, ahora puedes hacerlo. Para ello, puedes comenzar a hacer una oración de fe, y si no sabes cómo hacerla, yo puedo guiarte. En este momento, repite y di conmigo ahí a donde estás. Señor Jesús, hasta ahora he hecho cosas religiosas de una manera externa, en apariencia, donde me veían los demás hombres, pero tu palabra enseña que tú, Dios Todopoderoso, miras al corazón, miras el interior, y es en mi corazón donde quiero aceptarte ahora a ti, Jesucristo. Por ello, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo en este momento a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.